Muy buen sábado para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, un nuevo encuentro, como siempre, aquí en Telefe, en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia que está en casa, y hoy en un día especial, y ya les vamos a contar por qué. Estoy muy bien acompañada hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Juli. Bienvenidos. Bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias bueno, gracias a ustedes por estar. Ahora los voy a presentar y les vamos a contar a la gente que hoy es un día muy especial porque es el Día Mundial de la Voz. Y hemos preparado un programa justamente para hablar de la voz, para crear conciencia acerca de lo importante que es la voz, de cómo cuidarla, de para qué nos sirve. Es por ello que nos acompañan Fabio Lorenzín, que es profe, psicólogo, con un también amplio trabajo en todo lo que es el estudio de la voz. Apasionante trabajo de investigación, ¿no? De investigación. El objeto voz para el psicoanálisis. Y también en la radio, ¿no? Como hombre tal de radio. Cual, como locutor, un gran locutor. Y está con nosotros también la fonoaudióloga Karina Rubio, que también es profe y también es la presidenta del Colegio de Fonoaudiología de Córdoba. Y también mis amigos, quiero decirlo. Por favor. Fundamental. Mis amigos queridos. Fundamental. Digo, hablar de la voz, pensar de la voz, siempre pasa esto que uno se escucha a veces en algún video y dice, no, esta soy yo. Yo estoy hablando de esta manera. No lo puedo creer, ¿por qué sueno así? En el audio de WhatsApp. En los audios, reescucharse los audios de WhatsApp y dice, yo no puedo creer que yo hable así. Yo creo que fue el gran impacto. Cuando uno empezó a grabar los audios de WhatsApp y a escuchar su propia voz, dijo, no, esta no es mi voz. Claro. Y hay mucha gente pregunta, ¿pero por qué me escucho así? ¿Por qué es tan distinta mi voz a lo que yo estoy acostumbrado a escucharme? Y es básicamente por una cuestión física que sucede, que cuando nosotros escuchamos al otro, lo escuchamos con estos dos oídos externos. En cambio, nuestra propia voz la escuchamos con el oído externo y con el oído interno. Claro. Entonces, cuando escuchamos de pronto un audio de WhatsApp, nos falta esa información, la interna. Entonces, ahí es donde está el primer bloqueo que tenemos. Y además podemos hablar ahí justamente de la idea de objeto, voz, porque la voz parece algo tan propio, tan íntimo, tan éxtimo, porque es de lo más íntimo, pero hacia un exterior. Y eso queda capturado en un aparato, ¿no? Y por eso hablamos de objeto, no como un objeto quizás con una tangibilidad del mate o tan capturable con la mano. Pero fíjate que un objeto celular, una grabadora, captura eso y lo despega del cuerpo. Yo creo que la extrañeza que provoca eso es realmente, ¿no? Diría Freud, del orden de lo ominoso. ¿Qué hay ahí de mí? Tal cual, digo, ¿cuánto hay de nuestra voz en la identidad de cada uno? Nosotros vamos formando, nosotros formamos nuestra voz desde que nacemos y cuántas veces nos dicen, ay, estaba hablando por teléfono con vos y pensé que eras tu mamá. Sí. Porque sonamos parecidos, ¿no? Sí. Porque obviamente que uno trae, desde que nosotros nacemos, tenemos una imagen vocal muy de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros abuelos, entonces vamos armando una identidad vocal que se va afianzando durante los años, por supuesto. Y tenemos algunos cambios durante la vida y durante el crecimiento. Hay cambios drásticos, más en los varones, con esto de la muda vocal, en la adolescencia. En las chicas no se nota tanto el cambio vocal, pero en los varones sí, hay un cambio mayor. Y a medida que vamos avanzando en edad, la voz va madurando y se va formando. Y es nuestra identidad. Es nuestra identidad, es nuestra forma de ser. Sí. ¿Cuántas veces podemos pensar en que la voz va de acuerdo a ese cuerpo, va de acuerdo a esas características personales, a esas formas de ser? Personas extrovertidas, las voces son más altas, más arriba, con entonaciones más arriba, y las personas que son más bien tímidas, generalmente las voces acompañan esa timidez con un tono más suave, más monótono, ¿no? Podríamos decir la voz con Z, sos vos con S, ¿no? Sí. Porque hay algo ahí de lo más singular de uno. Ningún cuerpo se parece a otro. De hecho, yo he aprendido de las fonos esto de que la voz viene al lugar casi de la huella digital. Hay voces parecidas, pero no idénticas. Exactamente idénticas o iguales. Eso singulariza, ¿no? Algo de un rasgo muy propio. Digo, Fabio, pensando en esto que decías un poquito antes, la voz como objeto voz, y pensando en esa voz sonora, la que escuchamos, pero esa voz también que tenemos adentro, que nos habla desde el silencio, que nos desespera a veces. Digo, ¿qué hacemos cuando hacemos sonar la voz? Bueno, yo creo que lo apasionante de todo esto es pensar que, por un lado, en un encuentro, en un texto maravilloso, Clínica Psicoanalítica del Superyo, en un grupo que llamamos Cártel de investigación, me choco con un concepto que es la voz áfona.
¿no? Esa voz que nos empuja a hacer, aunque no suena, pero tiene más efectos a veces que la otra. Yo creo que cuando ponemos en palabras y hacemos sonar la voz, acallamos esa otra voz que empuja a veces hasta un lugar que quizá conscientemente no queremos. Por eso hablamos de la instancia del inconsciente, porque cuando uno le dice a un paciente, por ejemplo, ¿quién dijo eso? Frente a un mandato, frente a una repetición, frente a eso que no para, que no cesa. Algo se inscribe cuando la voz, ¿no?, porta las palabras de esos dichos, de esos sufrimientos, de eso que no para, y uno puede intervenir también con la voz. ¿Y quién? Yo creo que la voz sonora no solamente es una señal de vida, en el mejor de los casos, sino también un tope a esa otra voz que no para. Creo que porta la posibilidad de un punto suspensivo, ¿no?, o un punto de aparte, ¿no? Por eso hay gente que habla sola y no se da cuenta, y esa otra voz no para, y uno vive entre esa voz áfona, y hacer sonar la voz me parece que es una señal clara de un poder poner acá afuera lo que adentro enloquece un poco, ¿no? Vos siempre decís, Fabio, no es lo mismo hablar que decir. Y me llevas también un poquito ahí al tema de las emociones, ¿no? Y de cómo juegan las emociones a la hora de hablar, a la hora de poder decir, cómo influyen. Las emociones y esto del hablar mucho, estas personas que también por ahí, o hablamos mucho, de no callar y no escuchar lo que tenemos más adentro, sino es un hablar por hablar. Muchas veces podemos decir que la voz es el reflejo del alma. Todo lo que nos pasa por dentro está reflejado en una voz, ¿no? Cuando uno tiene una angustia, la voz se entrecorta. Cuando la voz está temblorosa, porque está nervioso, porque voy a entrar a un examen, porque me van a escuchar. El nudo en la garganta es totalmente emocional, obviamente está totalmente ligado al centro de las emociones. Entonces, bueno, por supuesto que la voz es parte de las emociones, y está bueno que las podamos relacionar y que las podamos aceptar también. Pensando en esto que dicen ustedes, ¿no?, en cómo nos definen también a nuestra identidad, la voz de cada uno, y pensando en esto, en la huella vocal de cada uno, ¿se puede trabajar, se puede cambiar? Pienso en la feminización de las voces, por ejemplo. Sí, ahora está, bueno, justamente gracias a todas estas últimas movidas que ha habido y que esta aceptación del transgénero, ¿sí?, es un punto muy importante, porque la persona transgénero a veces necesita trabajar su voz para que se identifique con esto externo que estoy mostrando. Por ahí en los masculinos trans, en los transgéneros masculinos, la hormonización hace que las cuerdas vocales tengan algunos aspectos particulares y pueden engrosarse, y la voz se agrava, termina agravándose. Claro. Pero en las voces de los transgéneros femeninos, ahí tenemos una dificultad, muchas veces porque tienden a hacer una voz que no es la voz de una mujer, las que quieren identificar una mujer. Entonces, lo que se está trabajando últimamente es que la voz te identifique. Tenemos que salir de lo binario, salir del femenino y el masculino. Tratemos de que la voz sea lo que vos sos. Vos sos una mujer transgénero, o sos un varón transgénero. Entonces, que la voz te identifique como sos hoy. Claro. Y ese trabajo creo que es más un trabajo emocional, que hay que hacerlo en equipo, en trabajo interdisciplinario, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, endocrinólogos, para que esta identidad vocal también acompañe a este proceso de transformación. Ustedes saben que tenemos el aula, la escuela este año que en el programa. ¿Sí? Ahora vamos a ir un ratito, está la profe Vicky Ancera dando clases. Ahora sí, está dando clases de doblaje. La profe, y ahora vamos a ir a visitarla. Pero les pregunto cortito, porque muchos papás nos decían en las redes, digo, ahora que comienza el año, que los papás empezamos a prestar atención a los chicos, por ahí nos damos cuenta que hay algo mal en las voces y decimos, bueno, ya se va a corregir, es chiquito, o es porque en este momento está nervioso, está entrando a la escuela, está cambiando de escuela, millones de cosas. ¿Cuándo realmente tenemos que prestar atención, poner el ojo y decir, no, esto es para recurrir a un profesional? A veces las disfonías son por una laringitis, por un resfrío, hay que esperar que ese proceso inflamatorio se pase, podemos pensar en 20 días. Pero si yo una voz que yo la escucho, muchos padres dicen, está ronquito, qué linda esa voz ronquita.
Es linda la voz ronquita, pero esa voz ronquita nos está diciendo algo. Puede ser que haya algo orgánico en sus cuerdas vocales, o puede ser también estos llamados de atención. Y ahí vamos a la comunicación adentro de casa, que no siempre es la voz, el vehículo, sino es el prestar atención a la comunicación. ¿Cómo está haciendo? Los niños difónicos muchas veces son difónicos porque no los estamos escuchando. Entonces, porque es un llamado de atención, porque gritan, porque no hay cuestiones que hay que corregir, y siempre después de, si pasaron ya 20 días, un mes, y esa difonía, esa ronquerita no se va, hay que consultar con un otorrinolaringólogo, especialista en niños, sería lo ideal para que justamente, bueno, hagamos estudios y veamos qué pasa. Y hay que tratarlo. Claro que sí. Y pensar también por qué alguien no hace sonar su voz, ¿no? Porque si decíamos que la voz con Z es la voz con S, no siempre es del orden de lo orgánico. Hay que empezar a preguntarse qué pasa ahí. Que esa voz, que es un signo de vida, porque cuando venimos al mundo, el verdadero trauma no es el pasaje por el canal de parto, el cortar el cordón, sino que ingresa el aire a un organismo vivo y es el grito sagrado de la vida, la señal de vida. ¿Qué pasa cuando no? Esa pequeña palmada para que haya la señal de ese grito, que después se transformará, en el mejor de los casos, en una voz modulada, en un lenguaje. Pero si hay un niño en casa que no hace sonar eso, ¿qué además de un cuerpo con cierta patología? ¿Qué más hay? Entonces ahí creo que la psicología puede poner la oreja y escuchar esa mudez, esos sonidos del silencio que pueden transformarse en otra cosa, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Tenemos que hacer una pausa, nos vamos a ir a la escuela ahora, tengo regalitos, sé que toman mate, así que tienen aquí por supuesto un mate como siempre de los chicos del Luigi Cuero que nos acompañan, y toda la pastelería inclusiva Sintac que nos vamos a comer ahora en el corte. Todo like de los chicos de Gisela Mondino. Hacemos una pausa cortita y nos vamos a la escuela, no se vayan, ya venimos.